Ahora tenemos ocasión de escuchar a Nausica Sánchez e Itziar Iturzaeta. Sí. Nausica Sánchez es licenciada en Historia y especializada en Patrimonio Cultural, posgraduada en Gestión Cultural en la Universidad de Deusto y en Educación en Museos por la Universidad de Zaragoza. En 2002 comienza a trabajar en el área educativa del Museo Chillida Leku, donde en 2004 se hace cargo del Centro de Documentación del Artista, coordinando el archivo y la biblioteca. Ha realizado investigaciones para diversas exposiciones y publicaciones sobre el escultor. Desde noviembre de 2018 dirige el Departamento de Investigación y Educación del Museo. Itziar Iturzaeta es graduada en Información y Documentación por la Universidad de Salamanca y cuenta con un máster en Bibliotecas y Colecciones Patrimoniales por la Universidad de Barcelona. Durante su formación ha trabajado y realizado prácticas en entidades de muy diferente ámbito, tanto en archivos como bibliotecas. Por ejemplo, la Catedral de Salamanca, la Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra o el Ayuntamiento de San Sebastián. Desde 2019 es la responsable del Archivo y Biblioteca del Museo Chillida Leku, donde se encarga de conservar, mostrar, estudiar y difundir el legado artístico y documental del artista Eduardo Chillida. Bienvenidas y muchísimas gracias. Intentamos la vez anterior que pudieseis estar, pero todavía estabais para presentarnos el proyecto, pero todavía estabais gestándolo. Entonces, bueno, en esta ocasión, en esta edición, tendremos la oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, que ricasco a ti, al Museo Artium, y a ti especialmente, Elena, por esta invitación. Para nosotros es un auténtico placer estar aquí. Ya nos conocemos de hace muchos años, hemos estado ahí mucho tiempo y para nosotros es una gran responsabilidad poder estar en este espacio y presentar este proyecto de un espacio que pensando en todas las conferencias que hemos estado escuchando esta mañana, somos un archivo pequeño, ¿no?, de un artista que es Eduardo Chillida. Tenemos un fondo, no 100, un fondo de un artista, somos un museo monográfico, un archivo de un hombre, volviendo también a la conferencia de Olimpia, un hombre, pero gestionado por mujeres, por varias mujeres. Primero Pilar Belzunce, artífice de todo, que fue la mujer de Chillida, pero fue también su mano derecha y su manager y su gestora. Entonces, bueno, pues también hay veces que hay que poner los nombres a las personas que estaban acompañando a estos artistas, ¿no? Y bien, la idea es, ya veis, sí, ya se ve, presentar primero qué es el archivo de Eduardo Chillida, cómo se conforma, cuáles son quizás los elementos, los materiales, los documentos más significativos de ese archivo, someramente, y ya rápidamente, sí, dar más tiempo para una práctica, para explicaros en qué consiste ese proceso de cambio que os iremos explicando. Hemos estado desde el año 2000, que se inaugura el museo, con un programa de Microsoft Access, y ahora estamos migrando, ya hemos hecho la migración y os lo podemos compartir ya por fin con vosotras. Hemos hecho la migración a Microsoft, a Collective Access. Entonces, bueno, pues como comentaba, nuestro pilar, nuestra base, donde se sostiene todo, es una persona, es un artista, es Eduardo Chillida, y el motivo y la razón de ser del archivo es preservar su legado, preservar el legado, el pensamiento, la obra y el trabajo de este artista vasco y universal. Por eso daré primero unos breves apuntes para ubicarnos de quién, que me imagino que muchas ya lo conocéis, pero unos breves apuntes de quién era este escultor, ¿no? Chillida es uno de los máximos exponentes de la escultura internacional de la segunda mitad del siglo XX. Nació en Donosti, en el 43 se traslada a Madrid, son años importantes, estudia arquitectura, carrera que abandona para empezar a dibujar en el Circo de Bellas Artes. En el 48 se traslada a París y ese va a ser un momento fundacional para el artista. En esos años conoce al que fuera su galerista y con el que va a estar trabajando durante 50 años, que es M. Maet. En ese momento también entra a formar parte del círculo de artistas de la Galería Maet
y empiezo a trabajar directamente pues, con artistas como Braque, Giacometti, Miró o Calder, ¿no? Y esta relación es fundamental porque gracias a ese trabajo se va a iniciar también lo que luego va a ser el archivo Eduardo Chillida, ¿no? Deja París, en el 51 se instala en Hernani. En Hernani es donde crea su primera escultura en hierro, su primera escultura abstracta, y a partir de ese momento ya bueno, es un viaje a recibir los grandes premios de escultura, desde la Trienal de Milán, en el 58 recibe el Premio Internacional de la Bienal de Venecia, y luego pues, le siguen el Premio Kaisering alemán, el Premio Imperial de Japón, entre otras, ¿no? Y su obra está presente en los grandes museos del mundo. Se han celebrado exposiciones retrospectivas en diversas metrópolis como Berlín, Londres, Nueva York, París, en fin. Y sobre todo su obra pública, un gran reto también es dar a conocer su obra pública. Tiene más de 40 esculturas diseminadas por diferentes urbes a nivel internacional. Una de ellas está aquí, en Vitoria-Gasteiz, que es el Monumento a los Fueros. Es esa plaza que hizo diseñada por Eduardo Chillida y por el arquitecto Luis Peña Ganchegui, pero tiene otro tanto obras, sin ir más lejos tampoco, nos podemos ir a Guernica y ahí podemos ver Guraitaren Etxea o el Peine del Viento en Donosti, por supuesto. Y bueno, ya os he colocado un poco en quién es Eduardo Chillida y ahora volvemos otra vez al archivo. Y ese archivo que tiene un origen anterior, como os comentaba, y que se sitúa actualmente ya, y desde el año 2000 que se abre al público el Museo Chillida Leku, en el espacio de Zabalaga, donde se encuentra una parte de su legado del legado del artista, ¿no? El archivo es un archivo vivo, es decir, que lo que hacemos es recopilar absolutamente todo lo que se publica sobre Chillida, o intentamos artículos, publicaciones, revistas, en fin, está continuamente alimentándose. Y obviamente el eje central del archivo es el corpus de su obra, ¿no? Y bien, y como decía, pues Chillida no estaba solo, allí le acompañaba también su mujer Pilar Belzunce, que fue una de las artífices también de la creación del Museo Chillida Leku. Y como comentaba, una de las personas más importantes en la trayectoria de Chillida fue su galerista, M. Maet. Aquí en esta imagen le vemos con él, y es gracias no solamente al trabajo de Maet, sino al trabajo también de la galería, por la que se pudo conservar todo el material, todas las obras iban acompañadas de sus fichas bibliográficas, de toda la documentación de exposiciones, y todas esas fichas, cuando fallece M. Maet a principios de los años 80, pasa a manos de la familia. Entonces, gracias a toda esa documentación fotográfica y todas esas fichas, se ha podido crear el archivo Eduardo Chillida, que ha estado en manos, preservado por la familia hasta hace, bueno, y sigue siendo de la familia porque es un archivo privado. Pero lo han conservado de manera personal, y ahora ya estamos con la reapertura del museo en el año 2019, estamos en una fase también de profesionalización del archivo, y por eso era importante con la reapertura del museo una voluntad también de apertura del museo, del archivo al público, y nos replanteamos en este momento un nuevo sistema de gestión de la colección, del archivo, de la biblioteca, y de buscar soluciones para enfrentarnos, ¿no?, a esos nuevos retos. Y voy a pasar a explicar en qué consiste, ¿no?, ese archivo. Y el archivo, bueno, cuando hablamos de archivo de Eduardo Chillida son varias patas, ¿no?, varios elementos los que lo conforman. Para empezar, el corpus de su obra, ¿no? Dentro del archivo hay una parte también de registro de obra, que es donde se registran absolutamente todas las obras de todos los formatos del artista, fotografías antiguas y todas las fotografías que se están haciendo ahora digital. El archivo administrativo, cuando hablo de archivo administrativo, también es todo lo que se ha ido generando con las exposiciones, el archivo que se genera con todo el movimiento de obra. Una hemeroteca fundamental, con todas las publicaciones en las que aparece o se menciona Chillida,
un archivo audiovisual, un archivo de manuscritos y la biblioteca. La biblioteca que está dividida entre la biblioteca especializada en el artista y una biblioteca personal, que es su biblioteca personal. Cuando hablamos de archivo de obra, ¿de qué hablamos? El archivo de obra está conformado primero, bueno, se ha hecho una tipografía, claro, nosotros al tratarse de un archivo pequeño de un artista, pues creamos también nuestra propia tipología, ¿no? En base a los tipos de obras que hizo, ¿no? Entonces, dentro de las tipologías tenemos, por ejemplo, pues las esculturas, fieltros, collages, dibujos, toda clase de dibujos, y los dibujos también los hemos diferenciado en tipología: dibujos de animales, de línea fina, dibujos vegetales, dibujos de retratos, por ejemplo, o dibujos de tinta. Y luego están las gravitaciones. Dentro de las gravitaciones también hemos diferenciado las gravitaciones con tinta y las gravitaciones blancas, los grabados, las joyas y los libros de artistas. Eso son la tipología de obras, y de todo ello se conserva tanto fotografía en diferentes formatos, en papel, en diapositivas, en digital, y de diferentes épocas. O sea, ahora, cuando hacemos una exposición, obviamente se fotografía también todas las obras de nuevo, se hacen también installation views, y todo eso luego hay que catalogarlo e inventariarlo. ¿Por qué es importante también tener fotografías de todas las épocas? Nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado que para exposiciones nos viene muy bien saber cómo han sido expuestas esas obras en algún momento dado, ¿no? Por ejemplo, esta obra que presento, que es Oiarak, nos dimos cuenta que también se puede exponer, ahí la vemos vertical, pero que se puede exponer también, porque se expuso en el 54 de manera horizontal. Y en la inauguración del museo en el año 2019, pues la expusimos colgada, que también nos permitía y sacada, y saliendo de la pared, ¿no? Entonces, bueno, esas fotografías, ese archivo nos permite también nos da muchas pistas también luego para la museografía, ¿no? También el archivo conserva muchísimas fotografías de obra que fue destruida. Chillida hizo un viaje de París a Hernani en el 51, y en ese viaje de vuelta muchas de las esculturas que hizo en París en yeso se rompieron. Entonces, gracias a que tenemos un archivo fotográfico, podemos saber qué obras fueron las que se rompieron, entre otros, por ejemplo, pues un mural que iba para al campo de fútbol de Atocha, ¿no? Otro de los elementos para nosotros muy importantes son los manuscritos, y dentro del archivo de manuscritos hay manuscritos del propio Chillida, que nunca fue un teórico de su obra, nunca escribió, así como otros artistas han escrito textos profundos explicando su obra. Chillida escribía papeles, cuaderno, en trocitos de papel, en una servilleta o en un cuaderno, escribía frases, aforismos, preguntas, y todo eso se ha catalogado, se ha digitalizado, y nos sirvió en 2005, por ejemplo, para publicar un libro con la editorial La Fábrica, que es Chillida Escritos, que es una antología de sus textos. Y aquí veis un par de ejemplos. Dentro de esos textos también había una serie de textos dedicados a artistas. Por ejemplo, esa es una dedicatoria a uno de sus grandes amigos, Antoni Tàpies, ¿no? Dentro del archivo de manuscritos también incluimos la correspondencia. Y concretamente, para nosotros es también una fuente muy importante a nivel de investigación, y una de las correspondencias más importantes que se alberga o que se almacena en nuestro archivo es toda la correspondencia de la época en la que estaba en Madrid y en París, que dirigió a la que luego fuera su mujer, Pilar Belzunce. Y en esas cartas dan muchas pistas de personalidades con las que se encontraba ahí en París, o incluso rasgos de su carácter psicológico, ¿no?, del artista. También dentro de esos manuscritos guardamos cartas, correspondencia de otros artistas o de amigos a Chillida, como esta carta, que es una carta manuscrita de Pablo Palazuelo a Eduardo Chillida. Con Pablo Palazuelo tuvo una relación muy estrecha porque vivieron juntos en París, pero es que luego se estuvieron carteando durante muchos años, ¿no? Y también nos da pistas, pues, de qué es lo que leía el artista, qué música escuchaba, en fin, nos parece que es un material muy, muy interesante, que luego también puede servir para investigaciones o para exposiciones.
Y ya he hablado del archivo fotográfico, pero dentro del archivo fotográfico, además del archivo de fotografía de obra, guardamos todas las fotografías personales, fotografías de viajes, fotografías de retrato, de instalaciones de obras, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos a Chillida en el taller de Fidias, en un viaje que hizo a Grecia en el 63 y que fue un viaje trascendental que le marcaría porque empezaría a trabajar otro material que es el alabastro. Fotografías, por ejemplo, de instalación de obra pública, como este es el caso de la instalación del Peine del Viento, una foto del 77 de Jesús Uriarte, o fotografías del artista con diferentes personalidades, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que es una fotografía de Chillida con el filósofo alemán Martin Heidegger. Otra de los pilares del archivo es el archivo audiovisual. Contamos con 300 documentos, vídeos, reportajes, entrevistas, documentales, todos ellos relacionados con Chillida. Ya se hizo en su momento un proceso de digitalización de todos los VHS, sobre todo, que en aquella época eran VHS y se digitalizó, pero bueno, es importante el apunte de pensar en los formatos porque esto de la obsolescencia programada es un gran problema, ¿no? Sobre todo con lo digital. Y dentro de ese material audiovisual hay que destacar todas las grabaciones de su hija Eduardo y Susana Chillida. Susana estuvo grabando a su padre durante muchísimos años, tanto en entrevistas con diferentes artistas, personalidades, le grabó trabajando en su estudio, en las forjas. Entonces, bueno, todo ese material también nos lo ha prestado al archivo, y de ese material ella hizo 2 películas, una de ellas es la que vemos la carátula, que es Chillida, el arte y los sueños. Y por otro lado, lo que he mencionado antes, que es la biblioteca, ¿no? La biblioteca especializada en Eduardo Chillida, que es la que nace cuando se abre el museo en el año 2000, y esa biblioteca es la que guardamos todas las publicaciones, colecciones individuales, colecciones y exposiciones individuales, exposiciones colectivas, colecciones, tesis, todo lo que se publica sobre Eduardo Chillida lo guardamos en la biblioteca, y todo eso, por ejemplo, nos ha ayudado a la hora de realizar el catálogo razonado de obra de escultura, que en este caso pues, lo vemos que lo editamos con Cucha. Y gracias a la biblioteca pues podemos, por ejemplo, toda la información sobre las fichas de las obras, las páginas, en qué página, de qué libro, de qué referencia bibliográfica se encuentra, y gracias a que teníamos a mano la biblioteca, ¿no? Y luego, por otro lado, está la biblioteca personal de Eduardo Chillida, y para nosotros es una fuente inagotable de información porque son los libros realmente que él leía, ¿no? He puesto un ejemplo que es el libro del Zen en el tiro con arco de Eugen Herrigel, que lo mencionan cantidad de entrevistas porque es un libro que le marcó a la hora de trabajar, ¿no? Entonces, qué importante es también conocer la biblioteca personal del propio artista y cuáles son los libros que él tenía en su... estos en concreto estaban en su dormitorio, ni siquiera estaban en el estudio, ¿no? O sea, son libros que le tenían, que los tenía muy dentro, ¿no? Y el archivo se complementa con la hemeroteca. Actualmente tenemos unos 13.000 registros y se han recopilado, bueno, y seguimos recopilando, no solamente todos los artículos que se publican sobre Chillida, sino ahora mismo también sobre el museo, ¿no? También hay que diferenciar, por un lado, la trayectoria del artista y la trayectoria del museo de Chillida. Y como comentaba, pues en el 2019, con la reapertura del museo al público, se nos presenta la necesidad de cambiar, porque todo esto a nivel de contenido estaba muy bien, pero no estaba normalizado. Estábamos trabajando con un programa de Access que a nosotros nos iba estupendamente para lo que necesitábamos, pero a la hora de adaptarnos a nuevas circunstancias, pues teníamos que migrar y teníamos que transformarnos y actualizarnos. Entonces, en todo ese proceso de actualización hemos contado con Isiar, que es la que ahora mismo os va a explicar ese proceso. Bueno, hola a todos. Como ha dicho Náusica, pues hasta principios casi de este año, pues en el museo trabajamos con una aplicación propia, ¿no? Desarrollada sobre Microsoft Access, pues que sí que permitía una catalogación exhaustiva de la obra,
pero bueno, pues eso estaba trabajada bien a nivel de contenidos, pero no era relacional ni estaba normalizada, no seguíamos ningún estándar de descripción bibliográfica, ni seguíamos MARC 21, ni Dublin Core. Entonces, pues también digamos que era un módulo de consulta de acceso local y no permitía búsquedas pues, intuitivas ni relacionadas, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que teníamos ya que migrar a un sistema actualizado, porque este programa pues, nos limitaba mucho a la hora de trabajar en nuestro día a día. Para hacer una ficha técnica, ¿no?, de una obra que en otros museos pues con un clic ya se puede conseguir pues en 5 segundos, pues nosotros en ocasiones pues estábamos media hora. Entonces pues no podíamos seguir así y digamos que la asociación de Eduardo Chillida y la dirección del museo pues llegamos a la conclusión pues, de que teníamos que cambiar y empezamos a contactar pues, con diferentes empresas para ver qué soluciones nos ofrecían. Sí que estuvimos estudiando tanto soluciones de software libre como soluciones propietarias de empresas privadas. Y la verdad que nos dimos cuenta que tampoco había tantas soluciones en el mercado que agruparan, digamos, lo que nosotros estábamos buscando, porque estábamos buscando una solución, no queríamos diferentes programas para, digamos, utilizar, por decir un ejemplo, Koha para biblioteca y Caton para archivo y, digamos, otro programa para la colección museística. Entonces, queríamos un programa que agrupara todo. Entonces, finalmente, pues, hablamos con la empresa Ibai Scambit, que es una empresa con base en Vitoria-Gasteiz, y digamos que lo que hicieron fue analizar un poquito pues, nuestro Access y ver qué necesidades teníamos, y una de las soluciones que nos dieron y que creíamos que podía ser viable pues, fue Collective Access, ¿vale? Que Collective Access pues, es un programa que sirve tanto para la colección museística como para la biblioteca y el archivo, ya que no implica pues eso, tener diferentes programas y luego utilizar pues, un metabuscador como puede ser Bufind pues, para agrupar todo. Bueno, aquí teníamos un ejemplo con lo que trabajábamos casi hasta principios de este año, que como veis pues, no deja de ser un Access. Vale. Os voy a explicar un poquito lo que es Collective Access, ¿vale? Que Collective Access es un sistema de gestión y de difusión de colecciones de museos, archivos y bibliotecas, y ha sido desarrollado y es mantenido por la empresa WIR y GIG con la colaboración de diferentes entidades asociadas de los Estados Unidos y de Europa, ¿vale? Como el Institute of Museum and Library Services o el New York State Council for the Arts. El origen de este programa se remonta a 2003, ¿vale? Y ha sido implantado en más de 100 proyectos a nivel mundial. Sobre todo aquí, en este mapa, podéis ver que se utiliza sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos. Y aquí, si me funciona... Vale. ¿Puedes decir qué sería? Hoy te vamos a hacer trabajar, ya lo siento. Es que tenéis que escritorio extendido, tienes que hacer duplicar pantalla. ¿Y cómo ¿Y eso cómo se hace? Este ordenador no lo sé. Supongo que en pantalla... No lo sé. No, tienes que... A ver, espera, me salgo aquí. En ventana. No podéis, lo único... Salir de la presentación, sí, igual ¿no? salir de la presentación y volver a entrar. Espera, No la te hacen de América. es que le he dado aquí, pero no sale, no sé por qué. No sale. A ver. Caben. Ah, A ver, me hago yo, Tony. ahí, ya está. A ver, Ahí. vale. Bueno, tenéis escritorio extendido todavía. Apps, Jesús. Espera, ok, no, ya cierras. ¿Y igual botón derecho? Bueno, Es que funciona. No, deberíais tener... y si aquí le... arriba. A ver, es que en otros... Duplicar pantalla. Duplicar pantalla, duplicar
Perdón, problemas del directo y de no saber de cosas informáticas. Vale, bueno, como os estaba diciendo, el programa, digamos que ha sido, bueno, es utilizado sobre todo en Estados Unidos y bueno, me ha parecido interesante enseñároslo porque al final es una aplicación que se ha utilizado en instituciones de muy diversa índole, como puede ser instituciones de bellas artes enfocadas en la historia oral, los fondos de archivos institucionales o diversas colecciones especiales, ¿vale? Y aquí, por si os interesa, pues digamos que los proyectos digamos que están puestos por año cuando se han añadido a esta iniciativa y también indica pues de qué tipos son. En España, en España solamente se ha implantado, o tenemos conocimiento de que se ha implantado en una institución que justamente es la Fototeca de Kutxa, que tenemos aquí a una de sus representantes, y digamos que solamente aparecen aquí las instituciones que han hecho o se han dado conocimiento a la comunidad de que lo tienen instalado. Por instalarlo no tienes por qué dar, digamos, conocimiento o no tienes que decir que lo tienes instalado, simplemente por si quieres crear lazos o tener conocimiento o dar conocimiento de que lo has puesto tú pues para eso, pues para colaborar con otras instituciones. Vale, a ver, Wayne Berriro. Hemen ja ikusten da. Presentación con diapositivas. Listo, ya estamos. Vale. Listo. Vale. También me ha parecido interesante mostrar desde qué plataformas están haciendo las migraciones a Collective Access, ¿vale? Que no es solamente desde los Microsoft Access, sino que han tenido migraciones con éxito pues, de todas las plataformas que veis ahí. Vale. Me gustaría también destacar algunas de las características que más nos llamaron a nosotros la atención, ¿vale? Se trata de un programa que es altamente flexible y configurable, ya que soporta una gran cantidad de estándares de metadatos, como podéis ver, Dublin Core, Spectrum Mark. También soporta, da soporte para relaciones complejas, ¿no? Entre objetos, entidades, lugares, colecciones y vocabularios. Tiene una interfaz de catalogación altamente configurable, que en nuestro caso nos ha venido muy bien por algunos aspectos que luego voy a explicar. La posibilidad de vocabularios controlados que se pueden customizar en base a las necesidades que tenga el centro, ¿vale? Categorización y colecciones. Motor de búsqueda también altamente configurable, que en nuestro caso estamos utilizando Elasticsearch. Y herramientas administrativas pues, orientadas a la gestión de la colección. Luego también un control total sobre la visualización de los registros que se van a mostrar en la interfaz pública y un control sobre quién hace qué cambios en las fichas, que eso también a veces pues, viene muy bien. Vale. Collective Access se encuentra formado por dos componentes de software independientes, ¿vale? Por una parte tenemos lo que es Providence, que sirve para la gestión y para la creación y gestión de contenidos, y luego tenemos Pawtucket, que sirve para la difusión de esos contenidos. Nosotros ahora mismo solo estamos trabajando lo que es Providence, ¿vale? Porque digamos que hemos implantado el programa en una primera fase, pero estamos todavía trabajando en todos los datos que hemos migrado, porque hemos tenido bastantes problemas con la migración y nos queda bastante de normalización. Y además todavía somos un museo privado y nuestra colección ahora mismo no la tenemos pues difundida en ningún sitio. No formamos parte de Ensime, no formamos parte de ninguna red de museos. Somos un museo totalmente privado y quien quiere información sobre nuestros fondos, ya sea de obras, biblioteca, archivo, etcétera, pues todavía nos tiene que escribir y nosotros hacemos una búsqueda de la información.
Vale, no me voy a explayar mucho sobre, digamos, todas las fases del proyecto que hemos dado, pero bueno, ha sido un proyecto muy largo. Nosotros empezamos con este proyecto a principios de 2019 y sí que hemos tenido varios problemas, ¿no? Como imagino todo el mundo también, que por el COVID pues, nos vimos bastantes meses forzados a dejar a un lado el proyecto y digamos que bueno, estamos ahora pues que hemos terminado de emigrar, pero que estamos ahí todavía con mucho trabajo. Entonces, bueno, una de las mayores dificultades que hemos tenido, que antes lo ha comentado Náusica, es que en el Access no teníamos ninguna clase de normalización. Entonces, a la hora de hacer la migración, pues nos estamos encontrando con los problemas de que no distinguíamos entre mayúsculas y minúsculas, teníamos problemas con la acentuación, teníamos problemas con las entidades. Podemos tener una misma entidad introducida en el Access de 6 maneras diferentes. Entonces, ahora, cuando hemos hecho la migración, pues tú lo buscas por el término que a ti te parece que es como el término que encontraríamos en el catálogo de autoridades y no te lo encuentra pues porque no está introducido así. Entonces, pues tenemos esos problemas. Sí que me gustaría comentar a grandes rasgos, que a nosotros nos ha parecido muy interesante, que Collective Access dispone de un sistema de gestión de perfiles de usuario que permite establecer los permisos de cada tipo de usuario con un gran nivel de gradabilidad. Entonces, en nuestro caso, pues, aunque somos un equipo pequeño, pues tenemos diferentes perfiles de catalogación, bueno, de catalogación y también de consulta, y hay muchos campos que, bueno, que hemos, digamos, ocultado pues, a las personas que no tienen por qué verlos. Entonces, en este aspecto, pues sí que es un programa que está muy bien. En lo que respecta a los vocabularios, como teníamos estos problemas, digamos que nos consultamos o cogimos de base sobre todo el vocabulario de arquitectura del Getty y el del Patrimonio Cultural de España, publicado por Ceres, sobre todo para el material y para la técnica. Y bueno, ahora voy a entrar... A ver, Berriro. Baina ya va a daukat. Ya está. Es txon. Ya está. Vale. Bueno, digamos que cuando entramos en Collective Access, esta es la pantalla que nos muestra al principio. Y tenemos una serie de herramientas, de widgets, que nosotros podemos pues customizar o poner como más nos interesa. Sí que hay algunas cosas que son muy interesantes, como a mí me parecen mis elementos bajo vigilancia, que le puedes clicar y te sale, digamos, en este cuadro, pues por si te interesa pues tenerlo ahí porque se te ha olvidado indicar algún dato o lo quieres revisar más tarde. En el programa es un poco complejo de explicar porque digamos que tenemos lo que el programa llama objetos y hechos. En nuestro caso, los objetos son las fichas de archivo, documentos audiovisuales, biblioteca, fotografía y obra, la colección museística. Y luego tenemos hechos, que son las entidades, los eventos, las exposiciones, los premios, prensa, transporte y el préstamo. Es importante diferenciarlos porque digamos que la relación entre todos estos objetos y hechos es diferente. No es lo mismo un hecho que un objeto. A mí me lo han explicado un montón de veces y todavía me cuesta a veces entenderlo. A ver. Funtzionatzen, vale. Y os voy a enseñar un poco, digamos, las tripas de lo que es el programa. Los objetos, tenemos diferentes formularios por cada tipo de objeto, pero se pueden hacer búsquedas en todos los campos, ¿vale? Si yo quiero hacer
buscar en obra también es importante, buscar los objetos de obra, porque si no se vuelve un poco loco el programa y hay que poner bien, digamos, lo que queremos de búsquedas. Bueno, he hecho antes una búsqueda relacionada con los fueros y vemos los resultados que nos muestra relacionados con el monumento a los fueros, que era la obra que yo quería encontrar. Sí que estamos teniendo a veces problemas, tenemos ruido, porque nos salen, como está todo enlazado, nos salen, por ejemplo, pues, resultados que no estamos buscando. En este caso, no debería de aparecer esta obra de modulación del espacio, porque estoy buscando que en el título contenga fueros. Pero hay veces pues, que al estar los objetos relacionados, pues puede ser que en esta ficha en algún lugar indique que el término fueros y a veces pues, nos salen estas obras relacionadas pues, que no deberían de salir. Pero bueno, estamos creando fórmulas para que las búsquedas sean cada vez más exactas. Bueno, al final estamos acostumbrados en estos foros, ¿no?, a hablar sobre bibliotecas y archivos, pero también, digamos, en nuestro caso, la colección museística también no deja de formar parte del archivo, porque es otro tipo de obra que produció el artista, ¿verdad? Entonces, bueno, pues os quería mostrar un poco cuál es la ficha que hemos creado en nuestro caso para los objetos museísticos, y hemos tenido bastantes problemas para la creación de esta ficha, porque en nuestro Access teníamos una ficha diferente por cada categoría de obra que teníamos. Entonces, de repente hemos tenido que englobar en una misma ficha pues 10 categorías diferentes de obras con sus propias características. Entonces, pues al final también lo que nos pasa desde algunas instituciones, museos, cuando queremos migrar a un programa nuevo, es que nosotros tenemos en nuestra cabeza todas las cosas que nosotros queremos, pero también tenemos que ser conscientes de las limitaciones que el programa al final tiene. Entonces, nosotros le podemos decir lo que queramos a la empresa, que la empresa nos va a decir podemos hacer hasta aquí. Y esta ha sido pues, una de las cosas que nos hemos tenido que conformar, ¿no?, e intentar hacerlo lo mejor posible. También es interesante indicar que cada tipo de objeto tiene que tener un identificador de objeto diferente. Nosotros, en nuestro caso, hemos tenido que crear pues una referencia alfanumérica diferente por cada tipo de objeto, porque nosotros en el Access teníamos las referencias se duplicaban por cada tipo de categoría y no dejaba, porque es muy importante, digamos, esta referencia, no solo a nivel de referenciar la obra, sino también, luego os explicaré, en el repositorio tenemos unos procesos de automatización que van a estar siempre vinculados al identificador de objeto. Entonces, ha sido muy importante, digamos, la creación de unos estándares para eso. Bueno, aquí no me voy a parar mucho, pero bueno, hay diferentes tipos de campos, ¿no? Tenemos los campos en los cuales ya tenemos vocabularios cerrados, tenemos otros campos en los que se puede autocompletar, y esto para nosotros ha sido mucho trabajo y parece mentira, pero todo el trabajo que hemos tenido y lo bien que va ahora. Bueno, y como veis, una misma ficha está relacionada con todos los demás todas las demás objetos o hechos, y en el caso de la biblioteca, vale. Pues tenemos todos los objetos relacionados de la biblioteca. Y bueno, voy a entrar en uno para que veáis. Me gustaría enseñar cuál ha sido otro de los desarrollos que hemos tenido que hacer. Bueno, como veis,
no seguimos todavía ningún estándar bibliográfico, en el sentido de que estamos catalogando un poco también lo que decía de las limitaciones de la migración. Lo hemos tenido que hacer así porque si no la migración no era posible, ¿vale? Sí que estamos ahora intentando poner, digamos, las equivalencias en MARC 21 por si en algún momento queremos entrar dentro de alguna red para que sea más fácil luego que, digamos, el sistema que utiliza la red sepa qué campo corresponde a qué campo, pero bueno, todavía estamos trabajando en ello. Y bueno, si vamos a las obras, un mancho. Vale. Aquí hemos indicado las obras que aparecen en este caso, en estos registros bibliográficos, y hemos tenido que hacer un tratamiento muy profundo para que en la ficha técnica salga la paginación en las referencias bibliográficas, porque si no lo teníamos que meter a mano y no era plan. Entonces, desde Scambit pues, nos crearon este tipo de solución que de por sí no es muy práctico, porque tenemos que meter la misma obra 2 veces, pero bueno, es la solución que nos han dado. Entonces, lo que os digo, las necesidades que tiene uno y las limitaciones que tiene el programa. Vale. Y bueno, aquí, bueno, como veis, pues está enlazado al final pues, la obra con las exposiciones, con la biblioteca, con los registros de archivo, fotografía, audiovisual, prensa, premios, eventos. Y bueno, también veis que es una herramienta, eso es lo que os digo, que engloba tanto, o sea, que nos sirve tanto para la biblioteca del archivo como también para la colección museística, porque estáis viendo que está todo relacionado. Vale, y aquí tenemos el repositorio. Nosotros no contemplamos, digamos, tampoco Collective Access como un repositorio digital, ¿vale? No vamos a introducir ahí las imágenes y poner las imágenes en diferentes, pues lo que comentaba antes, de ponerlo en diferentes formatos, ¿no? Pues en TIFF para preservación, en JPG 300 para consulta y luego para formato internet, no, o sea, digamos que está pensado simplemente para catalogar, digamos, la fotografía, que también tenemos catalogado la fotografía, y luego ya, si tenemos, digamos, queremos ir al texto completo de algún documento o la fotografía, pues ya vamos a nuestro servidor interno, porque también se me ha olvidado comentar que el programa lo hemos instalado en nuestro servidor interno, no lo hemos subido a la nube. Y bueno, hemos creado un proceso de automatización de manera que nosotros introducimos o dejamos el documento o la imagen en nuestro servidor interno y se crea el enlace de manera automática. Y bueno, luego también hemos creado pues, una serie de informes, de salidas de datos, de informes, que como veis, pues lo mismo. O sea, estamos al final, tenemos documentos que sirven tanto al departamento de registro pues como al departamento, o sea, a la biblioteca. Y bueno, aquí, a ver si se descarga. Que esto ya sé que para muchos al final no es ninguna novedad, pero para nosotros al final solo ese clic ya nos ha quitado muchísimo trabajo. Nosotros hacíamos las fichas a mano, entonces ahora de repente que el propio programa te haga la ficha, para nosotros es como un milagro, ¿no? Es por eso que íbamos introduciendo los datos, porque el Access no nos permitía crear las fichas de cada obra, la bibliografía a mano, entonces de repente es como, me pone la bibliografía y la paginación y todo, entonces bueno, os quería mostrar cuál sería, digamos, el formato de un informe que lo sacaríamos. Y, ¿por qué no?, el listado de la biblioteca, que también a veces nos interesa saber, bueno, en mi caso me interesa saber qué obras están, o
sea, no, qué bibliografía está asociada a una obra y tener aquí pues, un listado, pues también con un solo clic, con la asignatura. Y, y poder encontrar al final todo de manera rápida. Y bueno, luego también pues, tenemos al final pues, el registro que os he dicho antes de saber al final qué persona ha hecho qué cambio, qué ha editado, que esto también a veces, pues antes se realizaban cambios y era de ¿quién ha hecho eso? Y nadie había hecho nada. Entonces, pues aquí ya está todo muy controlado. Entonces ya nos lo pensamos 2 veces antes de hacer qué. Bueno, y esto sería pues al final lo que es pues, la parte de una ficha de una biblioteca pues, con todas las relaciones. Luego me gustaría enseñaros lo que es las listas y vocabularios, lo que antes he comentado. Aquí se pueden introducir todos los vocabularios que se necesiten. Nosotros al final lo que hemos hecho ha sido eso, una normalización previa a la migración de todos los vocabularios que empleábamos y lo hemos customizado a nuestras necesidades y son vocabularios pues, muy fáciles de pues cambiar, ¿no? Puedes introducir todos los términos nuevos que quieras. Y bueno, esto sí, solo lo puede hacer 1 o 2 personas, porque si no ya también sería un poco locura que si lo pudiéramos tocar todo el mundo. Y bueno, luego también pues el control de acceso, antes lo que he intentado un poco explicar, pues tenemos diferentes roles para los usuarios y lo que se puede hacer con Collective Access es que puedes al final indicar por cada metadato que puede al final editar o ver pues, esa persona. Entonces, por esta parte pues está muy bien. Y que tengo tiempo, ¿no? Y bueno, luego también pues, nos permite el programa pues, crear lotes y colecciones. Pues, en nuestro caso es un museo monográfico, pero sí que ahora mismo estamos abriendo nuestra colección, o sea, nuestro museo a colecciones diferentes. Ya hemos tenido una exposición de Antoni Tàpies, hemos tenido otra exposición de Miró y también las estamos introduciendo porque al final tenemos que dejar constancia de todo lo que ha pasado en el museo. Bueno, y entonces pues, los lotes están más pensados para crear conjuntos, en nuestro caso, pues series de obras y las colecciones pueden ser pues, una colección de toda la obra de Eduardo Chillida o de Joan Miró o de Antoni Tàpies. Y bueno, no me voy a detener mucho tampoco en esto. Bueno, va a educar demora. Y bueno, ¿cuáles son nuestros futuros retos? Pues al final, como os he explicado, pues nosotros ahora mismo hemos realizado, digamos, como una primera fase y ahora estamos intentando pues, encontrar cuáles son los cambios masivos que tenemos que hacer en el programa, pues porque, por ejemplo, uno de los cambios que hicimos fue queremos que todo se migre en minúscula. Entonces, ahora, ¿qué pasa con los términos que estaban en medio de las frases que tienen que ir en mayúscula? Pues todo está en minúscula. Entonces, tenemos que hacer pues, cambios masivos de normalizar todo y poner todo pues, como toca. O también pues, las entidades duplicadas, triplicadas, quintuplicadas, pues indicar que solamente pues, hay una entidad. Y bueno, ahora también, digamos que otra de nuestros retos futuros pues, es la creación de un repositorio digital en el cual pues, nos gustaría pues, esas limitaciones que tiene el programa, yo os he dicho que no vamos a subir las fotografías, etcétera, pues crear eso, el repositorio digital en el cual pues, encontrar de manera ágil, rápida, ¿no? Los contenidos ya sean audiovisuales o fotográficos y también pues, en un futuro trabajar la parte de Pautuket para la difusión de esos contenidos y nada, pues eso, difundir la obra de Eduardo Chillida pues, al mundo y eso sería todo. Eskerrik asko.